Primero, Venezuela. Lo próximo, Groenlandia. Stephen Miller, el asesor principal de Donald Trump, dice eso, y con nosotros el arte de la guerra, Lajos Sasdi, León Borja, doctor, profesor. Hoy hay un nuevo orden mundial, ya no hay que disimularlo, evidentemente, profesor. Desde su perspectiva, ¿de verdad hay un interés real de tomar Groenlandia, Greenland, que pertenece a Dinamarca, a pesar que es de la OTAN? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuál sería su perspectiva de este asunto? ¿Y por qué es tan importante para Trump? Dijo ayer que para él es medular, es importante a niveles de, es un asunto de seguridad nacional tomar Groenlandia. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, es mediodía ya. Bueno, la impresión que tienen observadores, tanto Dinamarca, el gobierno danés y sus servicios de inteligencia, como opiniones, por ejemplo, un antiguo, creo que era el jefe, el general, creo que es Hodge, que había sido comandante del ejército, de las fuerzas del ejército americano en Europa, ya retirado, es que sí, que podría haber, y creo que no malinterpreto lo que dijo el general retirado en la BBC británica, que hay que tomar en serio la amenaza de que Trump pueda invadir a Groenlandia, que pertenece al reino de Dinamarca. Y bueno, resulta que Dinamarca es miembro de la OTAN, aparte de ser miembro de la Unión Europea, es socio comercial aliado de Estados Unidos desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sino antes, desde que Alemania invadió a Dinamarca en 1940, y para evitar que los alemanes intentasen ocupar a Groenlandia tras haber invadido a Dinamarca, pues entonces Estados Unidos ocupa Groenlandia, también ocupó a Islandia, por eso mismo evitar que los alemanes llegasen a invadir allí y amenazasen, por ejemplo, las comunicaciones marítimas del Reino Unido de la Gran Bretaña, que ya sus submarinos, los submarinos alemanes, trataban de destruir, de estrangular. Entonces, hay una estrecha relación estratégica, sobre todo en lo que yo llamo la Primera Guerra Fría, que fue entre la Unión Soviética y Estados Unidos en el siglo XX. Hoy en día, para mí, estaríamos en una Segunda Guerra Fría, pero con la Federación Rusa. Y resulta sorprendente que, claro, Trump, Estados Unidos, sus aliados políticos, pretendan invadir a Groenlandia. No es nuevo, ya había ocurrido antes. La intención, bueno, Trump lo había expresado en su primera presidencia, de su interés de adquirir Groenlandia, solo que ahora es más agresivo y parece más decidido. Anteriormente, tras la compra de Alaska a Rusia, se había ofrecido el secretario de Estado entonces, después de 1867, había ofrecido a Dinamarca comprarle Groenlandia, y creo que Islandia, porque Islandia era parte de Dinamarca, si bien recuerdo. Entonces Dinamarca rehusó. Eventualmente le venden a Estados Unidos las Islas Vírgenes danesas, que ahora son las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en 1917, ante la supuesta amenaza que la Armada alemana en plena Primera Guerra Mundial tratase de ocuparlas. Entonces, parece que están tomando en serio la amenaza de Trump de invadir, porque dijo Trump, básicamente dando a entender, y creo que su estrecho colaborador, Stephen Miller, de la Casa Blanca, de que, bueno, sea como sea, eso tiene que ser de Estados Unidos. Entonces, como Dinamarca se opone y los groenlandeses se oponen, porque hay un fuerte movimiento de la población groenlandesa, una población que incluye la población nativa de los inuit o esquimales, con una población pues de origen danés, que afincada en Groenlandia, y la mezcla, ¿no?, de las ambas poblaciones que son residentes, para un total de como unos 58,000 habitantes. Es una gran isla, pertenece a Norteamérica, es parte de América, Groenlandia. Los vikingos llegaron a ella, pues no sé, siglo X, siglo XI, y entonces pues muy poco poblada, y tiene como 2 millones, creo que 500,000 kilómetros cuadrados, una cosa así de área, muy poco poblada, pero rica en minerales, rica, por ejemplo, parece que en tierras raras, y hay pues una tierra rara en particular, que ahora se me escapa el nombre, la he mencionado antes, pero que parece que Groenlandia sí es rica en un yacimiento, bueno, en yacimiento de tierras raras, y particularmente en una que está siendo explotada ahora.
Estados Unidos tiene la base que se llama ahora Petufik, pero que es de las fuerzas espaciales de Estados Unidos para detectar pues el lanzamiento de misiles desde Rusia, que estaría pues al este, al norte, al este de Groenlandia, y la amenaza, claro, rusa que ha estado siempre presente contra Estados Unidos por ser de la OTAN. Entonces, si hay una guerra mundial y Estados Unidos como miembro de la OTAN se enfrenta a una agresión rusa, los misiles intercontinentales balísticos lanzados desde Rusia o lanzados desde submarinos en su base en la península de Kola, al este de Groenlandia, en Europa, esos misiles pues serían detectados fácilmente desde Groenlandia, porque claro, esos misiles volarían por el norte del Ártico, por eso, encima del Polo Norte, vamos a decir, para impactar blancos en Norteamérica. Entonces, sin duda, para Estados Unidos es muy importante Groenlandia. Y el argumento de Trump es que dice que hay numerosos barcos pues chinos y rusos sobre todo, y barcos, y no quepa la menor duda, submarinos rusos en el área de Groenlandia, pero bueno, eso lo hubo, los submarinos al menos, en tiempos de lo que yo llamo la Primera Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética, no es cosa nueva, y bueno, Groenlandia no tendría la menor duda, confiando en Estados Unidos como ha confiado hasta ahora, ya no pero cederle territorio, o sea, no soberano, pero para bases. Concederle sería la palabra correcta. Concederle más territorio si hace falta, o localizaciones para que Estados Unidos tenga bases. Incluso Dinamarca le había permitido a Estados Unidos en los años 50, o se había hecho la vista gorda, pero no se había opuesto, tener un proyecto que era, a ver cómo era, creo que Iceworm, creo que era el nombre, lombriz de hielo, que era debajo del hielo de Groenlandia, hielo permanente, poner túneles cavados en el hielo, subterráneos, o sea, por debajo de la capa superior del hielo, para misiles balísticos intercontinentales americanos para apuntarlos a la Unión Soviética, o sea que de haber una guerra mundial, una tercera guerra mundial, y la Unión Soviética atacar a Estados Unidos no tendría solamente que lanzar misiles desde Norteamérica, desde Dakota del Norte, desde Montana, podría lanzarlos adelantados desde Groenlandia, como una Profesor, manera de... antes de que continúe, para hacerle el breve relato de qué tipo de piedras raras, yo sé que usted se refería al molibdeno, no lo quise interrumpir. Sí, gracias. Y es molibdeno, níquel, cobalto, grafito de alta ley, como le conocen, niobio, tántalo, wolframio, platinoides, que se no sé lo que es, y otros metales preciosos como oro, que tiene una mina de hecho en Alunak, y plata también tienen depósitos de zinc, de plomo, gamas como diamantes, rubíes, otras piedras preciosas explotadas a pequeña escala, por ejemplo el rubí que está en el suroeste, y también minerales industriales como anortosita, rica en aluminio, que tiene una base en la mina de White Mountain, y también otros minerales industriales y demás. Así que yo sé que uno de los minerales más importantes que tienen es básicamente el que más se utiliza para fines de los metales, específicamente los imanes. Es un superpoderoso imán. Era el niobio, ¿no? Sí, Ya, uno de esos. ya. Sí, gracias por mencionarlo, sí. Y entonces, bueno, eh, el punto es, Groenlandia es muy importante, pero no solo para Estados Unidos, pues para Europa también, ¿no? Además, Dinamarca es parte de Europa. Los groenlandeses, la mayoría, bueno, hay una importante, no sé si es la mayoría en las elecciones que hubo, porque tienen autonomía Groenlandia, autonomía dentro de Dinamarca, y son de la Unión Europea, no lo olvidemos, mientras siguen siendo parte de Dinamarca. Entonces, una mayoría parece que quiere seguir siendo parte de Dinamarca, pero también hay una fuerte población que quiere la independencia, solo que de momento no la están persiguiendo. Parece que en todo caso sería una minoría la que quiere ser parte de Estados Unidos, pero sin duda que no es la mayoría.
y sin duda que los que quieren la independencia no quieren hacerse independientes de Dinamarca para ser parte de Estados Unidos. Así que realmente la voluntad del pueblo groenlandés no está a favor de la unión con Estados Unidos. Sería una unión a la fuerza. Entonces, profesor, por si acaso, antes de que continúe, el proyecto Century era el que se llamaba el proyecto que usted menciona de los túneles para utilizarlos como misiles. Century, sí. Oye, y le llamaban, creo que no sé si era Iceworm o algo así. Sí, Iceworm. Ya, sí, como lombriz, porque hacían túneles bajo el hielo, era el plan, y con lanzadores móviles, con misiles balísticos, pero en vez de tener 3 etapas, como los lanzados desde Norteamérica, desde el norte de Estados Unidos, tendrían 2 etapas, porque claro, estarían más cerca de la Unión Soviética para lanzarlos. Llegaron a poner un reactor nuclear para proporcionar electricidad a esa base, pero al final lo que pasó es que el hielo era inestable, se movía, creo. Entonces, y más si se derretía, entonces no había garantía que esos túneles se mantuviesen íntegros todo el tiempo, como que si fuesen cavados en la roca. Así que tuvieron que abandonar el proyecto. No sé si duró 2 años, del 57 al 59, algo así, y tuvieron que remover el reactor también. Lo que pasa es que creo que dejaron contaminada parte de la tierra, ¿no? Debajo del hielo, por ese reactor. Pero bueno, en todo caso, parece que Trump está determinado a ocuparlo, sea como sea. Y ahora, con ese éxito que ha tenido con la captura de Maduro, en el corazón del Estado venezolano, Caracas, ni más ni menos, que las Fuerzas Armadas venezolanas no pudieron impedirlo, pues parece, en mi opinión, que está, digamos que en la cresta de la ola, a ver qué más puede conseguir. Y sí, profesor, en cuanto a la importancia de los túneles, ¿verdad? Que sé que ya usted mencionó. De hecho, cuando la crisis de los misiles cubanos también se planteó esto como una necesidad para Estados Unidos. Dicho eso, quisiera preguntarle rápidamente en cuanto a los submarinos, o sea, en cuanto a las rutas marinas y de submarinos y el mapping que está haciendo, la forma que está haciendo mapas subterráneos. ¿Por qué es tan importante Groenlandia para fines de que los submarinos rusos y chinos no puedan pasar por ahí? O por lo menos si pasan, Estados Unidos pueda tener visibilidad. Sí, bueno, la ruta tradicional para los submarinos rusos que quisieran entrar en el Atlántico, submarinos de propulsión nuclear, que podrían ser de misiles balísticos o submarinos de propulsión nuclear lanzadores de misiles crucero o submarinos de propulsión nuclear de ataque, basados en la península de Kola, que pertenecen a la flota del norte rusa, the Northern Fleet. Flota septentrional, flota del norte, es la más poderosa de las 4 flotas que tiene Rusia. La segunda, única que tiene submarinos de propulsión nuclear, es la flota del Pacífico, ya pues en el Océano Pacífico. Las otras 2, flota del Báltico, flota del Mar Negro, no tienen submarinos de propulsión nuclear, aunque sí diésel eléctricos. Entonces, la ruta para salir del Ártico, del Mar de Barents, donde estarían esas bases, donde están esas bases, en la península de Kola. La península de Kola está al este de Suecia, al este de Finlandia, Suecia y Noruega, vamos a decirlo así. Irían por el mar de Groenlandia, en la costa este de Groenlandia, y al sur, pasando por el estrecho de Dinamarca, que está entre Groenlandia y Islandia. Entre Groenlandia e Islandia, estrecho de Dinamarca. Por ahí navegó también el acorazado alemán Bismarck con el crucero pesado Prinz Eugen en la Segunda Guerra Mundial, cuando irrumpieron en el Atlántico, intentando destruir o interrumpir el comercio marítimo británico. Pasaron por el estrecho de Dinamarca entre Islandia y Groenlandia. Muy estratégica esa ruta, pero que claro, los submarinos rusos la están utilizando, la han utilizado y la estarían utilizando. Entonces, ha habido, eso sí, una barrera antisubmarina llamada SOSUS, SOSUS, plantada por Estados Unidos en el fondo marino, que son micrófonos submarinos, hidrófonos, escuchan debajo del agua el sonido del motor de las hélices del reactor
de los submarinos rusos. Entonces, esa red se estableció entre Groenlandia, entre Islandia y el Reino Unido. Y está la famosa brecha naval del Giuk, G-I-U-K, Giuk Gap, la brecha del Giuk. ¿Y qué quiere decir? G por Groenlandia, I por Islandia, UK por Reino Unido, United Kingdom. Entonces, pues Groenlandia en el flanco oeste de esa brecha, vamos a decir, Groenlandia-Islandia, como le dice pues el término, ¿no? El nombre, sumamente importante. Pero no es el único, porque según los rusos, normalmente se habla de la brecha Giuk, ¿no? Groenlandia, Islandia, Reino Unido. Pero los rusos revelaron que durante la Unión Soviética un submarino de propulsión nuclear y ataque de la clase, como la OTAN le llamaba Víctor, no era el nombre que le daban los rusos, era el nombre que la OTAN le daba. La OTAN siempre ha dado nombres distintos a los nombres originales rusos para recordarlos mejor, como clase Ácula, clase Víctor, clase Sierra, clase Yankee, clase Papa, clase Mike, bueno, etc. Entonces, pues un submarino de propulsión nuclear de la clase Víctor, no sé si era el Víctor 1, Víctor 2 o Víctor 3, los más modernos eran los Víctor 3, pero uno de esos llegó, según los rusos, a entrar en el Atlántico cerca de por las costas de Norteamérica, usando la bahía de Baffin. La bahía de Baffin, que se encuentra entre la isla de Baffin canadiense, parte de los actuales territorios de Nunavut, y ahí en la isla de Baffin se encuentra la capital de ese territorio canadiense, Nunavut, y al oeste y al este de la bahía de Baffin está Groenlandia. Entonces, la importancia estratégica de Groenlandia para el control del acceso de los submarinos rusos, incluso en un futuro, submarinos de propulsión nuclear chinos. Pero ojo, esos submarinos de propulsión nuclear chinos tendrían que tener aquí, como algo, abro paréntesis, la torre del submarino, lo que llaman en inglés sail, que en inglés es vela, pero obviamente no es una vela, pero bueno, yo le llamo la torre. Esa torre tiene que estar reforzada para poder romper el hielo ártico y salir a la superficie de ser necesario. No creo que los submarinos actuales chinos, o al menos aquellos que han sido diseñados solo para operar en aguas calientes, vamos a decirlo así, del mar de la China meridional, pues, o del estrecho de Taiwán, donde no hay hielo, pues que no tengan esa torre reforzada. Pero eso lo digo, que no es simplemente que cualquier submarino de propulsión nuclear chino se meta en el Ártico, tiene que estar acondicionado para poder operar, pero de momento son los rusos. Y en ese sentido, sí, Groenlandia tiene un papel muy importante, ya saben, para detectar misiles balísticos lanzados desde Rusia o lanzados desde el Océano Ártico también, o la entrada de submarinos a la costa, al Atlántico, y por un lado, poniendo rumbo a Norteamérica, ¿no? Para amenazar a las costas de Norteamérica, o poniendo rumbo al Caribe, ¿no? Como ya lo han hecho los rusos, ¿no? Cuando han ido a visitar Cuba y la Venezuela, pues, de Chávez, de Maduro. Y está, pues, claro, el acceso por la bahía de Baffin. Eso se habla menos. Pero si la historia de ese oficial o de ese miembro de la Armada Soviética es cierto, pues esa sería otra ruta para entrar y que directamente los pondría en situación para lanzar misiles cruceros con ojivas nucleares de una potencia de 200 kilotones, que suele ser la potencia de los misiles cruceros contra blancos terrestres de la Armada Soviética antes y ahora de la Armada Rusa, 200 kilotones. Tengan una idea, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, un promedio como de 20 kilotones se podría calcular, ¿no? 17 kilotones, más o menos, 20 kilotones. Así que muy potentes y que podría lanzar, claro, desde las costas del Canadá, si no es detectado, misiles contra Nueva York, contra Boston, ¿no? Contra blancos en Canadá también, etcétera. Entonces, pero acabo de decir el territorio canadiense de Nunavut, que con la isla de Baffin, ahí está el otro problema, y esto es para Canadá.
porque Groenlandia, pues la amenaza de Trump de quedarse con Groenlandia es una amenaza pues para Dinamarca, para la Unión Europea, de la cual Dinamarca es miembro, para la OTAN, porque sería un aliado de la OTAN que se enfrenta a otro para quitarle territorio. No sería tan extraño, damas y caballeros, porque no olviden que Turquía y Grecia son miembros de la OTAN. Entonces, pues hay una rivalidad histórica entre Grecia y Turquía, y siempre me imagino que para los griegos tendrían en la mente la amenaza que islas griegas cercanas a la costa turca de la península de Anatolia, como Rodas, por ejemplo, como Lesbos, Quíos, que un día los turcos quieran ocuparlas, invadirlas y quedárselas. O sea que, pero claro, es mucho más serio cuando el fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyo tratado fundador, Tratado de Washington, se firmó en Washington, D.C., creo que en noviembre de 1949, se convierte en la amenaza para otros miembros de la OTAN. Entonces, claro, si se anexa Trump Groenlandia, se puede decir que Canadá queda su comunicación directa con el Reino Unido y con los otros aliados de la OTAN se queda afectada, porque sería una Groenlandia ocupada por Estados Unidos con bases militares más de las que hay ahora. ¿Y cómo la ocuparían los Estados Unidos? Bueno, ya ocupan la base de Pituffik en el norte, ¿no? Pero pueden ocupar la capital de Nuuk al sur, pues muy fácil, infantes de marina, desde pues un avión de asalto de desembarco anfibio, ¿no? Como el Iwo Jima, por ejemplo, ¿no? Con helicópteros, con buques de desembarco, pueden usar hasta fuerzas aerotransportadas, pero con la infantería marina bastaría. Entonces el poderío naval de Estados Unidos con más de 50 submarinos, pues a estas alturas vamos a ver unos 50 submarinos de propulsión nuclear y ataque. Podrían garantizar, y su gran poderío con sus portaaviones. No hay un portaaviones equivalente en Europa a los super portaaviones de propulsión nuclear de flota, como llaman Fleet Aircraft Carriers, como los que tiene Estados Unidos, como el último Gerald Ford, pero son los de la clase Nimitz. Digo, el Reino Unido tiene los de la clase Reina Isabel, por Isabel I, ¿no? la que fue enemiga de Felipe II, y el segundo portaaviones es el Príncipe de Gales, pero creo que la dotación máxima de aviones creo que es 40, no más de 50, y son aviones americanos F-35B, muy computarizados. Me pregunto si, como ya les conté yo en alguna de mis participaciones, hay un, como le llaman, algoritmo malicioso, un virus, como el Sutter, la última versión conocida, al menos porque yo he oído, del 2006 era el Sutter 3, a saber qué versiones hay ahora. Eso te daría control sobre las computadoras infectadas de un sistema de armas. El que controlaría se convertiría como System Administrator, administrador del sistema. Podría ordenarle, digo yo, imaginándome, ¿no? A los F-35 del Reino Unido, por ejemplo, que lance el asiento de eyección al piloto en pleno vuelo, o que simplemente no funciona el radar, o que no funciona el sistema GPS y no sepa dónde ir. Entonces, Estados Unidos negaría que tienen un switch para cancelar esos aviones, pero son tan computarizados y ya existen. La guerra cibernética es una realidad. Se usó contra Venezuela en el ataque para capturar a Maduro. Pero bueno, el punto es, una Groenlandia en manos de Estados Unidos, que sería facilísimo para Estados Unidos ocupar militarmente, facilísimo, pues aislaría al Canadá de sus aliados europeos, sería un obstáculo, porque cualquier comunicación marítima o aérea sería interrumpida, interceptada desde Groenlandia. Entonces, no olvidemos que Canadá es un reino, el reino de Canadá, cuyo jefe de Estado es el rey Carlos III de la Gran Bretaña o Carlos III de Inglaterra. O sea que Canadá no es, digamos, que un país tan aislado en ese sentido, pues tiene un poderoso aliado, socio, por lazos culturales históricos, como es el Reino Unido. Entonces, Estados Unidos, bajo Trump, podría no contentarse con Groenlandia. Ya hemos escuchado a Trump que ha querido quedarse con todo el Canadá y ha hablado del Estado 51,
pues como Canadá está a 2.51. Ahora su interés es Groenlandia, pero si llega a tragársela, no, en mi opinión, no se contentaría con Groenlandia, se contentaría con más. Y no tiene que tragarse todo el Canadá de un golpe. Puede hacerlo por partes. ¿Cuál podría ser la siguiente parte si se traga Groenlandia? El territorio de Nunavut, ese que les mencioné, con la isla de Baffin. Porque además de que por ahí, entre la isla de Baffin, la bahía de Baffin y Groenlandia, podrían pasar submarinos rusos, uno querría, pues, en eso por seguridad de Estados Unidos, para que no venga un submarino de propulsión nuclear y aparezca delante de las costas de la península de Labrador para lanzar misiles sobre Nueva York, Boston, etcétera, o los astilleros de submarinos de propulsión nuclear ¿cómo se llama? Ahora se me escapa el nombre. A ver, creo que están en Connecticut. Esto yo lo sabía de memoria, pero a veces son tantos los datos que uno se olvida. Bueno, Eso no lo sé. Groton, Connecticut. Los grandes astilleros de submarinos de propulsión nuclear y ataque. Groton, en Connecticut. Blanco para los rusos en caso de una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, ocupan Nunavut. No solo la isla de Baffin es rica en oro, tiene cobre, tiene hierro, tiene zinc, tiene plomo, tiene diamantes. Y eso es solo la isla de Baffin. Los territorios de Nunavut son numerosas islas árticas. Y ya no me cabría la menor duda que Estados Unidos, quizá Trump llegó a un acuerdo con Vladimir Putin en la cumbre de Anchorage, pero esa es mi especulación, de repartirse el Ártico entre Estados Unidos y Rusia. Groenlandia, Estados Unidos, las costas árticas del Canadá. Para Estados Unidos, controlan el Ártico con Alaska, una parte. Y la otra parte sería Rusia, que claro, podría invadir las islas europeas noruegas de Svalbard o Spitsbergen, que están pues digamos que vamos a ver, ahí las tienen, al noreste de Groenlandia, a menos que Trump se las quiera tragar también. Esas islas blancas ahí que tienen, esas son las de Svalbard, Spitsbergen, esas más al norte son las tierras de Francisco José, son de Rusia. Ahí tienen la isla de Novaya Zemlya alargada al este, donde hubo grandes pruebas atómicas atmosféricas de la Unión Soviética, incluyendo la mayor de la historia, la Tsar bomba o bomba Tsar de 50 megatones. Cada megatón es 1 millón de toneladas de TNT equivalente. Entonces, bueno, Nunavut no solo es importante por la posición estratégica hacia el Ártico, ese territorio del Canadá, es importante por los minerales que tenga, es importante por la ruta marítima de submarinos del Ártico al Atlántico. Y ojo, es importante por la llamada ruta del noroeste, el pasaje, más bien, digámoslo correctamente, Northwest Passage, pasaje del noroeste, que era una idea antigua. Hasta los portugueses tenían en el siglo XV, XVI la idea de buscar una ruta hacia el oeste, hacia la China, una vez que se sabe de América, ¿no? Tras el descubrimiento de Colón en 1492, habría sido más el siglo XVI o fines del siglo XV, y la idea era buscar una ruta por el norte de Norteamérica, por la parte norte. Claro, los hielos lo impidieron, pero hubo un intento de los portugueses, al menos si no me equivoco, de buscar ese pasaje del noroeste. Finalmente existe el pasaje del noroeste por esas islas del Canadá que son de los territorios de Nunavut, los territorios del noroeste del Canadá, así se llaman, Northwestern Territories, y Yukon, que está al este, vecina, pegada a Alaska. Entonces, claro, con el cambio climático y el deshielo, se hace más factible esa ruta del noroeste. ¿Y para qué? Pues para llegar a la China, a los mercados asiáticos, más rápido. Para los europeos era, en vez de tener que darle la vuelta a medio mundo, los portugueses tenían que ir a darle la vuelta al África, entrar en el Océano Índico, entrar pues en el mar de la China meridional y finalmente llegar a Macao, que fue una colonia portuguesa dada por los chinos en 1550 y tantos, creo que así fue. Los chinos se lo dieron a Portugal porque Portugal les ayudó con su poderío marítimo a derrotar a piratas que había en la zona. Pero bueno, Macao fue portuguesa hasta el siglo XX. Creo que
no sé si antes o después de la entrega de Hong Kong por los británicos. Portugal entregó Macao a la China por las presiones esas nacionalistas. Pero volviendo al tema de la ruta del pasaje del noroeste. Los territorios del Northwest Territories, territorios del noroeste canadiense, pues por ahí se completa ese pasaje del noroeste que llevaría al estrecho de Bering, y del estrecho de Bering al Japón, Corea del Sur, la China, mercados asiáticos, probablemente quizá hasta una ruta más corta que usar la ruta a lo largo de la costa norte de Rusia. Quizá una ruta más corta sería pasar por el Polo Norte si no hay hielo. No, mientras haya hielo, pues será más difícil. Pero esa es una alternativa, el pasaje del noroeste. Y si Estados Unidos no se contenta con Groenlandia y por motivos estratégicos de control de costas americanas del Ártico decide ocupar Nunavut y también se le ocurre ocupar los territorios del noroeste, que terminarían de controlar la ruta del pasaje del noroeste, esa ruta que iría por las islas del Canadá, con rompehielos, en caso pues necesario, y si el hielo está débil, ¿no? Porque es más caliente la temperatura, mejor todavía, para llegar al estrecho de Bering y a los mercados asiáticos. Una cosa, Nunavut, ese territorio canadiense que está al oeste de Groenlandia, tiene una población de 41,000 habitantes. Ojo, Groenlandia, ¿cuánta población tiene? Como 50,000 se le calcula. Creo que son 51,000. La población 48,000, 50,000. No, 60,000 creo que se habla. 58,000 la población de Groenlandia. La población de Nunavut es menor, es 41,000. El área de Groenlandia, como dije, 2 millones, creo que 500,000 kilómetros cuadrados, 600,000, una cosa así. El área de Nunavut, 2 millones, cerca de 2.100.000 kilómetros cuadrados, pero no llega a esos 100,000 kilómetros cuadrados, 2.099.000, 90,000 kilómetros cuadrados. Menos que Groenlandia. Tentador quizá también para Estados Unidos bajo Trump. Si se tragan a Groenlandia, ¿por qué no? Tampoco está muy poblado, poco defendido, mucho valor estratégico, minerales, riquezas. Los territorios del noroeste, colindantes con Nunavut, por donde pasa esa ruta del pasaje del noroeste. Lo mismo, como 40,000 habitantes y un área de 1 millón y pico de kilómetros cuadrados, menor. Yukon, que si ocupa Trump eventualmente Yukon, después de ocupar Groenlandia, después de ocupar Nunavut, después si quiere, claro, después de ocupar los territorios del noroeste canadiense y ocupa Yukon, le da puente terrestre con Alaska. Contacto directo, no estaría aislada Alaska tanto porque habría un puente terrestre al menos con el territorio de Yukon y claro, pues los territorios del noroeste del Canadá y etcétera, Nunavut, ¿no? Digo, esto no lo he escuchado de nadie de Trump, yo lo estoy especulando, pero la lógica me indica que ya que ha hablado Trump que quiere quedarse con el Canadá y quiere quedarse y va a invadir aparentemente a Groenlandia, y todas esas razones estratégicas que les he dicho de la importancia de los territorios insulares árticos del Canadá, poco poblados, menor extensión territorial que la misma Groenlandia, ¿por qué no posesionarse? No tiene que tragarse todo el Canadá de un golpe, no tiene que invadir Ontario, no tiene que invadir Labrador o Quebec o British Columbia Británica o Manitoba. Puede empezar por ahí, una vez que se trague, claro, Groenlandia, puede usarla entre Alaska y Groenlandia como trampolines para ocupar todas esas islas árticas que no están defendidas por el Canadá o mal defendidas. Canadá no tiene tanta población como Estados Unidos y son zonas, como les he dicho, bastante despobladas, pero muy importantes también en lo estratégico. Así que veremos qué pasa, ¿no? Por eso, evidentemente, tanto las rutas marítimas para fines comerciales como rutas militares, Groenlandia y toda esa zona es instrumental. Y por eso es que Donald Trump entonces, junto con Stephen Miller, ha estado planteando que Estados Unidos tiene derecho, dice él, has right to take Greenland. In CNN interview, the Trump aide also echoed the president's intent to run Venezuela
as he laid out a case for the United States to control weaker states by flexing its military might. Y esto que dice Stephen Miller, dice, nobody's going to fight the United States militarily over the future of Greenland. O sea, nadie va a tener una guerra contra Estados Unidos para defender a Groenlandia. Si eso es cierto o no, lo cierto es que las naciones europeas han estado diciendo que sí defenderían sus intereses, específicamente Dinamarca, que es parte de la OTAN y de la Unión Europea. O sea, lo que podría ocurrir, Jay, es que, por ejemplo, si ocupan Nuuk, ¿no?, la capital, fuerzas americanas, bueno, que naciones europeas hagan desembarcos a lo largo de la costa, aunque sea de Groenlandia, y ocupen una parte. O sea, que no pueda decir Trump que todo esto es nuestro, porque los otros digan, no, estamos defendiendo los derechos del pueblo groenlandés y de la soberanía danesa. Entonces, vamos a ver, podría haber despliegue de fuerzas europeas sin disparar a los americanos, pero ocupando territorio. Entonces, ahí podría llegar eventualmente un encontronazo. ¿Quién dispararía primero? Buena pregunta. No se puede descartar que las fuerzas danesas disparen a invasores americanos en la capital, en Nuuk. No se puede descartar. Y claro, si los americanos, las tropas se defienden, ¿no?, si les disparan y matan a daneses, a tropas danesas, pues ya es un caso de guerra. ¿Y quiénes podrían? Bueno, Europa es grande, está Noruega, está Dinamarca, no tiene tantas fuerzas, está el Reino Unido, no lo podemos descartar, más cuando pende sobre a Canadá la potencial amenaza de una invasión también de Trump en alguno de sus territorios, al menos eventualmente. Y el jefe de Estado, vuelvo y repito, de Canadá es el rey de la Gran Bretaña, Carlos III, de Inglaterra. Entonces, ¿Alemania acaso haría algo? Quizá no, porque les preocupa más los rusos y la guerra de Ucrania. Pero está Francia con Quebec también, no lo olvidemos, que aunque no es francesa, pero culturalmente, históricamente fue parte de la Nueva Francia, hasta que Inglaterra se lo quitó en la Guerra de los 7 años de 1756. Y ellos se sienten franceses, dicho sea de paso, culturalmente. Profesor, ya sabemos, entonces aprendimos hoy. Groenlandia es importante, no solo Groenlandia, lo que está alrededor, igualmente, Baffin como isla, ¿no? Nunavut como isla. Todo esa zona es militarmente importante. Y según vaya el cambio climático ocurriendo, pues será también comercialmente importante, porque reduce a menos de la mitad la ruta de China y de Rusia para el transporte de cualquier material, ya sea combustible o cualquier otra cosa. Y lo que se especula, porque la guerra de Ucrania así salió en los 28 puntos de la negociación, es que Trump y Putin negociaron el Ártico, que eso fue parte importante e instrumental y salió en los 28 puntos de las solicitudes que hizo Putin para la paz en Ucrania. Era básicamente lograr un acuerdo de exploración juntos del Ártico. Y eso obviamente es lo que se está especulando. Sí, perdón, y lo dijiste, Jay, específicamente hablaba explotación de tierras raras en el Ártico, sin decir en qué parte del Ártico. Así es. Y eso de nuevo es por lo que usted ve el arte de la guerra, porque ahí está lo que pudiera ocurrir por esta zona que quizás hace 100 años no era tan relevante como con la tecnología se ha vuelto y con el cambio climático se ha vuelto extremadamente importante. De hecho, en cuanto a la importancia del Caribe, que en un momento dado fue extremadamente importante por el Canal de Panamá y obviamente ese era el último puerto de agua dulce, siendo Puerto Rico importante precisamente por ser un puerto rico, se pasaría entonces a ser menos importante en ese sentido, ¿no? Porque la ruta del norte sería entonces más relevante que la ruta del sur y Pacífico y el Canal de Panamá. Y esa es la otra cosa, porque de momento parece que Trump se ha calmado. Pero no olvidemos que al principio hablaba de tragarse volver a ocupar el Canal de Panamá. Entonces, pero al parecer su atención está en Groenlandia ahora. O sea, no es casualidad que Stephen Miller diga esto en una entrevista cuando dice Venezuela, vamos a administrarlo, y Groenlandia es lo próximo. Eso lo dice de nuevo el asesor principal de Trump. Sí, en cuanto al histórico del arte de la guerra, da la impresión a mí que hay algunos líderes
de la historia que cuando han tenido éxito con adquisiciones territoriales por la fuerza, como que se entusiasman y quieren más y no paran. Estoy pensando en Adolfo Hitler. Adolfo Hitler se tragó a la parte checa de Checoslovaquia tras violar el Tratado de Múnich con Gran Bretaña, con Francia, que le daba la tierra a los Sudetes, Alemania, por eso la autodeterminación de los pueblos, los principios de Wilson. Los Sudetes era una población alemana que vivía en las tierras del Reino de Bohemia, lo que ahora sería Chequia, desde la Edad Media. De ahí viene la cerveza Budweiser. Pero profesor, es que toda la historia de la guerra ha sido esa. O sea, los líderes una vez adquieren un terreno, quieren más. Alejandro Magno, los persas, o sea, el Genghis Khan, toda la historia ha sido el no saber hasta dónde llegar. Julio César, o sea, la historia de la humanidad ha sido que una vez empieza la conquista es como que, oye, me gustó esto, vamos a la próxima. Y terminan en India, como Alejandro Magno. Y entonces se traga a la parte checa de Checoslovaquia, violando ese tratado, ¿no?, con los británicos y franceses, y meses después pacta con Stalin para invadir a Polonia. Entonces, éxito en Polonia. Entonces, claro, los franceses y británicos le habían declarado la guerra. Por eso, él invadir a Dinamarca, que era neutral. ¿Por qué? Porque podrían los franceses y británicos, planeaban, creo que, desembarcar en Noruega, que era neutral, para interceptar el flujo de hierro, de las minas de hierro del norte de Suecia, que creo que se llevaba a la costa de Noruega y de ahí por barco a Alemania. Para el esfuerzo de guerra de Alemania era muy importante el hierro de Suecia. Entonces Alemania se adelanta y se queda con Noruega. No se contenta, bueno, los franceses y británicos a enfrentarse a los alemanes en el antiguo frente occidental, Francia y Bélgica. Alemania planeó un plan para invadir a Francia por Bélgica, por las Ardenas. No se lo esperaban los franceses ni los británicos, que pensaban que la invasión iba a ser por Bélgica. Al final, Hitler termina tragándose a Francia o conquistándola, Bélgica, Holanda, que era neutral, y no le basta. Quiso invadir Inglaterra, Gran Bretaña, pero no tenía el poderío naval. Pierde la batalla de Inglaterra, la batalla aérea de la Luftwaffe contra la RAF. Y entonces se le ocurre invadir a la Unión Soviética, y eso que Stalin era su aliado. Y Stalin pensaba que Hitler tenía palabra de caballero, creo que llegó a creer eso, ¿no?, de que no iba a atacar a la Unión Soviética, que iba a respetar el pacto ese Molotov-Ribbentrop, que creo que iba a durar unos 10 años o algo así. Y Hitler, claro, ensimismado, se le subieron los humos a invadir a la Unión Soviética, que fue su némesis, porque creo que el 90% equivalente de las Fuerzas Armadas alemanas se perdió en el frente del este. Lo que quiero decir es que no sea que a Trump, por su éxito en esta operación de Venezuela, que todavía no se ha acabado, porque la gente del chavismo sigue todavía en el poder, decida una aventura en Groenlandia, entre en un conflicto con sus aliados y bueno. Sí, lo que nos dice la historia es que cuando esto empieza es difícil terminar. Muchas gracias, profesor. Este es el arte de la guerra. Gracias a ustedes. Feliz Día de Reyes. Gracias. Igualmente, profesor. Muchas gracias. Debido a la resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail. Por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Mencionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros los tenemos. Bueno, ahí lo tienen, el arte de la guerra. Ups, disculpen. Recuerda el arte de la guerra, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, y buscarlo en el playlist, específicamente el arte de la guerra, con el profesor Layo Sazdi León Borja. Hicimos un programa completo sobre los submarinos nucleares, bien importante para entender por qué esos submarinos en esa zona específicamente, que estaba antes solamente la preocupación rusa, ahora también son los chinos los que están haciendo mapas de la zona. Porque eso es importante, lo discutimos completo en el arte de la guerra del sábado pasado.
Gracias. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, y también al canal Premium, jfonseca.com/premium, donde salen primero las historias en el canal Premium y días después pues hacemos una edición y sale entonces en el restante de nuestro canal abierto de YouTube. Gracias. Suscríbanse al canal de YouTube.